Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a su curso Fundamentos de Microeconomía. Soy Nelson Fabián Latorre Botero, docente tutor de la asignatura. Y en esta oportunidad vamos a acercarnos más a los contenidos de la unidad número 1 de nuestro curso. En esta unidad vamos a aprender sobre la economía como ciencia social y por qué se estudia la microeconomía. Vamos a hablar del problema de la escasez que presentan todas las economías del mundo. Vamos a hablar de los agentes económicos y de los factores de producción. En esta unidad también vamos a ver el modelo circular de la economía, los fallos que tiene el mercado y la evaluación correspondiente a este primer módulo. En lo que respecta al estudio de la economía, partimos del concepto de economía como ciencia social. Vamos a establecer cuáles son los fundamentos y enfoques que permiten deducir y concluir que la economía es una ciencia social. Vamos a estudiar el problema económico, es decir, la escasez. Y vamos a entender por qué todos los agentes económicos se enfrentan al problema de la escasez. Es decir, cuando nuestras necesidades son mayores a los recursos que tenemos para satisfacerlas. Vamos a estudiar cuáles son los actores que participan en una actividad económica del país, es decir, los agentes económicos. Vamos a hablar de las familias, las características, sus roles dentro de la economía, las empresas, cuál es la finalidad de las empresas, el Estado, cuál es la función del Estado dentro de la economía. Y estos tres agentes enmarcados y complementados con un cuarto agente económico, que es el resto del mundo, dado que todos los países tienen relaciones comerciales con otros países. Es ahí donde hablamos de las exportaciones y las importaciones. Entenderemos por qué el resto del mundo es el cuarto agente económico. En lo que respecta a los factores productivos, es decir, a los recursos básicos que combinados entre sí fabrican bienes y servicios, vamos a hablar de la tierra como principal factor de producción, al trabajo, es decir, el esfuerzo físico y mental que hacen las personas en los procesos productivos. Vamos a hablar del capital, es decir, todo el acervo de elementos y productos ya elaborados que se utilizan nuevamente en los procesos productivos. Y vamos a hablar de la habilidad empresarial como cuarto recurso productivo requerido en toda economía. Una vez hayamos entendido los roles de cada uno de los agentes económicos, vamos a ver cómo es el funcionamiento del mercado y vamos a establecer cómo son los flujos que se dan en una economía, tanto flujos monetarios como de insumos que se dan en la actividad económica. Todo esto mostrado en un flujo circular en donde podemos establecer la existencia de los mercados, la existencia de los mercados de servicios y de los mercados productivos. En conclusión, esta primera unidad nos va a llevar a entender el funcionamiento de la economía a través del flujo circular de la renta. También vamos a hablar de los fallos de mercado, es decir, cuando la economía presenta desequilibrios y es necesaria la intervención del Estado para regularlos o para corregirlos. Entonces vamos a hablar de las externalidades, qué son, cuándo se presentan. Vamos a hablar de la existencia de los bienes públicos, vamos a hablar de los ciclos económicos y vamos a estudiar los mercados de competencia imperfecta. Bueno, apreciados estudiantes,
esta es toda la información referente a la primera unidad del curso Fundamentos de Microeconomía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.